Gracias a nuestro Dios por permitirnos adorar un sábado más y es un sábado menos para la venida del Señor. Hoy vamos a reflexionar en Primera de Corintios capítulo 10, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hay gratitud en nuestros corazones porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Y rogamos, Señor, que tú puedas bendecir a nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros hermanos y a toda persona que en su corazón desea hacer tu voluntad. De la misma manera, Padre Celestial, rogamos que tú nos puedas conducir con tu Santo Espíritu en esta nueva reflexión. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, el capítulo 10 tiene para comenzar un título: Amonestaciones contra la idolatría. Y por el otro lado, antes del versículo 23, tiene un segundo título que dice: hacer todo para la gloria de Dios. Comienza aquí el apóstol Pablo recordando los privilegios que tuvo el pueblo de Israel, los milagros que hizo Dios en favor del pueblo de Israel, pero que también ellos se apartaron. Entonces le está escribiendo a los corintios que conocían al Señor que no se aparten, porque lo que se escribió antes se escribió para ejemplo, para que nosotros no nos apartemos. De la misma manera, nosotros, los que hemos tenido el privilegio de conocer al Señor, de seguir sus caminos, no debemos envanecernos ni condenar a aquel que no lo conoce. Por lo tanto, hay un llamado a nosotros también a consagrarnos y considerar al otro que no conoce con amor, con cariño, para que también pueda conocer el Evangelio. Voy a dar lectura entonces a algunos versículos. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, recordando el éxodo allí, y que dice que todos fueron bautizados. ¿Por qué? Están rodeados de agua, un muro a cada lado cuando cruzaron el mar Rojo, y arriba estaba la nube de agua también, que de día le daba sombra y de noche le daba luz y calor. Sigue diciendo el versículo 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Eso aparece en el relato de Éxodo, cuando Dios le da el maná, el alimento espiritual, y también le da a beber de la roca. Y la Biblia dice que la roca es Cristo. Versículo 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hubieron diversas murmuraciones contra Dios, contra Aarón, contra Moisés, y finalmente le reclamaban: nos trajiste a morir aquí en el desierto, ¿por qué no nos quedamos allí? Y por otro lado también había reclamos: allá teníamos carne, las ollas de Egipto. Entonces reclamaban una y otra vez. Finalmente aquí Dios les dice que no entrará ninguno de ellos que se había levantado en contra de Aarón, en contra de Moisés, en contra de Dios mismo. No entrarán a la tierra prometida, mas sus hijos entrarán. Entonces está advirtiendo a los corintios que a pesar del privilegio, igual tenían un corazón rebelde. Versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí ellos estaban reclamando acerca de las carnes de Egipto. Aquí solo vemos pan de este maná para comer. Ahí aparece también en Romanos capítulo 15, versículo 4, nos aparece que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Versículo 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Allí también aparece el relato en el Antiguo Testamento, cuando habían salido y Moisés estaba en el monte, cuando se demoraba, entonces hicieron un becerro de oro y comenzaron a tener fiesta, a cantar y a adorar. Entonces el Señor le dice: no seáis idólatras. Versículo 8 dice: ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Qué sucedió? Dice que ellos se fueron y fornicaron con las mujeres moabitas, y entonces
Dios que había indicado claramente que eso era pecado y que no debían tener relaciones ilícitas. Además, las mujeres moabitas pronto los llevaron a la idolatría. Entonces murieron 23.000. En el Antiguo Testamento dice que murieron 24.000 personas allí. Eso aparece en Número, capítulo 25, versículo 6. Y además quiero agregar más las murmuraciones. Todo esto, y ellos murmuraban, y finalmente Dios permitió que ninguno de ellos entrara a la tierra prometida. Ahora, le dice el versículo 13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará de ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nos habla que seremos tentados, pero Dios también nos va a dar la salida. Es decir, nosotros tomamos la decisión de pecar o no pecar, pero el Señor quiere que no pequemos. Por lo tanto, Él nos da la salida. Y después nos dice que la roca espiritual era Cristo y que nosotros participamos de la cena del Señor, que es símbolo del cuerpo de Cristo y símbolo de la sangre de Cristo. Recuerden, símbolo. Y con eso el Señor nos limpia nuevamente. Y finalmente dice que aquellos que están en idolatría, dice finalmente ellos entonces participan de la mesa, así dice, participan de la mesa del demonio. ¿Por qué? Porque habían comido carne sacrificada a los ídolos y participaban con fiesta, con alegría, pero participaban de esa mesa. Por eso dice que nosotros no debemos participar de esa mesa y de la mesa de Cristo nuestro Señor. Y finalmente yo quiero leer algunos pasajes que siempre producen inquietud. Dice así, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. A pesar que nosotros como cristianos podemos hacer todo lo que nos plazca, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no todo es lícito. Por ejemplo, si comer manzanas es sano, pero no voy a comer muchas manzanas porque finalmente voy a terminar enfermo. El trabajo es bueno, pero si yo me afano y trabajo muchas horas, seguramente voy a terminar enfermo. Y luego dice el versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Yo quiero aclarar este versículo. Aquí no está hablando de los alimentos limpios o inmundos, sino está hablando lo que se hacía allí en Corintios. Se sacrificaban a ídolos y mucha de esa carne era finalmente vendida en la carnicería. Entonces, dice el apóstol, no tienes que estar preguntando si esa carne fue sacrificada a los ídolos o no, por motivo de conciencia. ¿Por qué? Porque recuerde, el débil, cuando habla del débil, aquel que está comenzando en la fe le puede afectar y se puede perder. Entonces no está hablando de los alimentos limpios e inmundos. Y debemos recordar también que los judíos jamás comían las carnes inmundas y todos los convertidos al cristianismo eran judíos y también gentiles que llevaban los mismos principios de salud en su corazón. Deseo finalmente que Dios les bendiga en este sábado y todo lo que hagamos y bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Glorifiquemos a Dios siempre. Ese es el propósito de Dios y que nunca nos desviemos ni tampoco seamos piedra de tropiezo para el hermano. Que Dios les bendiga en este sábado, día especial.